Yo el primer acercamiento que tuve con los biomateriales fue en maestría, cuando estuvimos haciendo... Pero mi trabajo era evaluar los parámetros de soldadura, pero era en un material, recubrirlo de un cerámico, y ese cerámico después se iba a poner en una solución biocompatible para ver si había crecimiento de ese material cerámico, que a futuro se iba a buscar la posibilidad de que fuera como prótesis para el hueso. Para el hueso. Uh-huh. Muy bien, sí. Pero digo, fue mi primer acercamiento, pero yo como mecánico, pues fue evaluar los parámetros de soldadura, porque fue una técnica de unión del cerámico con el metal con soldadura. Entonces, digo, entiendo un poquito esa parte, ¿no? Pero me acuerdo mucho que uno de los investigadores me decía, ¿por qué no podemos poner cualquier material en el lugar del hueso? Claro. Y justamente era lo que comentabas ahorita, porque tiene que tener esas propiedades y esas características de ser biocompatible, ¿no? Exacto. No podemos agarrar cualquier acero y ponerlo Así es. Y algo que me llamaba mucho la atención era que a lo mejor podemos decir, bueno, un metal o un acero es más resistente que el hueso en ciertas características, pero la diferencia es que el hueso se regenera y el metal no. Exacto. Entonces ya empiezas a ver que hay un mundo diferente, que hay un mundo en el que, oye, pues si le agrego esto a este material, puede cumplir con ciertas características, y puede funcionar para esto. Entonces ahorita que mencionas todo esto y que aparte buscan también en el área de doctorado estos materiales funcionales, pues yo me imagino que es un campo muy, muy amplio en el que se pueden aplicar todos estos temas. Fíjate que esta parte que comentas, hay una materia precisamente en la institución para los muchachos de ingeniería en materiales que se llama Introducción a los biomateriales. Precisamente de la materia una de las materias de las que me hago cargo, ¿no? Y entonces hay una unidad en la que yo siempre les digo a los muchachos, pobres porque es mucha parte médica, que se llama justamente Fundamentos del Hueso Humano. Y entonces cuando les empiezo a hablar de todo cómo está formado el hueso y así, me encanta ver sus caras sobre todo los muchachos que van hacia las áreas de materiales avanzados, que ya más o menos traen la idea de que quieren trabajar con ese tipo de materiales, de decir, les pregunto, ¿ustedes sabían cómo estaba constituido el hueso humano? Y dicen, no, doctora, jamás me imaginé que tuviera tantas cosas incluidas. Pues resulta que es uno de los sistemas, o sea, por eso viene incluido en su plan de estudios, porque es uno de los sistemas más complejos, porque además es uno de los más grandes que nuestro cuerpo tiene. Y justamente en esto que comentas tú, de que estabas tratando de hacer un recubrimiento en una aleación o en un material metálico, hacer un recubrimiento cerámico para que pudiera interactuar con el tejido óseo, porque justamente el hueso está constituido por una fase orgánica y por una fase inorgánica. Y la fase inorgánica justamente es un material cerámico que está constituido a partir de calcio y fósforo. La comúnmente y muy llamada, conocida hidroxiapatita, ¿sí? Que seguramente la has escuchado muchísimo. Justamente esta fase es la fase mineral que constituye al hueso. Entonces, todo lo que tenga que ver con un material cerámico, esta fase mineral específicamente, se utiliza como recubrimiento en otro tipo de materiales, o se busca que crezca esta fase a través de ponerla a interactuar en un fluido fisiológico para que crezca esta fase y entonces pueda desarrollar tejido óseo nuevo. Justamente es lo que se busca. Y bueno, dentro de la parte de la fase orgánica, ahí entra toda la parte de un material polimérico. Todas las proteínas, el colágeno, por ejemplo, o sea, es el que constituye mayoritariamente a la fase orgánica del hueso. Todo lo que tiene que ver con las proteínas, el colágeno y bueno, toda la parte de las células que se encargan de la regeneración del tejido óseo, que son con las células con las que comúnmente nosotros trabajamos, para poder determinar si ese material va a tener la habilidad de estar en contacto con la célula que se encarga de regenerar el tejido óseo. Es todo un mundo. Sí. Y justo lo que platicábamos ahorita, antes de empezar, que muchas veces tocamos el tema, pero
Pero es, bueno, hasta aquí, porque te vas a meter con temas más avanzados. Por ejemplo, a mí me tocaba eso nada más, evaluar los parámetros de soldadura y después hacer pruebas de tensión y un poquito más del área mecánica. Pero sí se queda uno con esa espinita de decir, bueno, ¿y si funcionará? ¿O qué sigue? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué más adelante, verdad? Pero todavía es un camino largo por recorrer en ese sentido. Sí, realmente, mira, la parte de quienes trabajamos en esta área de biomateriales es delicada. O sea, es delicada porque no es desarrollar un material solamente para que cumpla con su función, sino que la función que va a cumplir es justamente en un tejido o en una célula, en un organismo vivo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cuidar. El trabajo de análisis que se tiene que hacer, el trabajo de pruebas que se tiene que hacer para que se pueda trabajar con ese material que en algún momento pueda llegar a ser probado dentro del organismo, pues es un camino muy largo. Es un camino muy largo y nos topamos con muchas situaciones complicadas ahorita de ética, hay muchos procesos que tenemos que hacer para poder trabajar simplemente con células, para poder trabajar con un organismo vivo. Hay muchos procesos que se tienen que hacer y que no todas las universidades, no en todas las universidades se puede hacer. Entonces, tienes que buscar, o sea, hay que buscar la manera de cómo probarlo, cómo poder hacerlo, cómo con determinadas técnicas que sí se tengan en la institución que se pueda hacer, porque no es fácil. Y son comúnmente métodos costosos para poder trabajar con ellos. Sí. Fíjate, ahorita que comentas también eso de la parte ética, porque a veces no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Sí. Reconstruir a una persona completamente con partes metálicas, por así decirlo, sí. ¿no? Hasta dónde es ético, hasta dónde no. La otra vez vino un buen amigo que es sacerdote y platicamos, pero desde el punto de vista de la filosofía, estas partes éticas también de decir hasta dónde podemos convertir al ser humano en ahora sí que no en un robot, pero ese cambio de miembros del cuerpo con partes robotizadas. Entonces, como quiera, es un tema que se puede atacar desde muchos lados, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Ahorita, justo yendo por ese lado también, y ahorita con todo el avance que ha habido en inteligencia artificial, en el área de los biomateriales, ¿se ha aplicado ahorita inteligencia artificial? Fíjate que justamente hay en la institución está un investigador que se encarga hace todo este trabajo. Él es matemático. El doctor Reséndiz, él se encarga justamente de simular determinados procesos, en este caso, en mi área, se encarga de simular cuáles son los parámetros óptimos para que nosotros podamos obtener la característica específica que estamos buscando en las nanopartículas que nosotros estamos sintetizando. Entonces, sí, él se encarga de esa parte de la simulación como tal, para entregarnos los mejores parámetros y decir, bueno, en lugar de tener un proceso experimental, un cuadro experimental de muchísimas variables y muchísimas experimentaciones, él nos dice específicamente, dando todos estos parámetros y estos datos, él nos puede decir a partir de lo que él trabaja y de lo que él desarrolla, de la ciencia que él trabaja, decirnos cuáles son los parámetros específicos en donde vamos a obtener lo que nosotros queremos obtener. Y realmente sí, definitivamente nos ayuda de manera grande, porque reduce grandemente los tiempos de experimentación, el uso de infraestructura, de laboratorio, de técnicas de caracterización, y a partir de ellas, pues bueno, nos permite ahorrar muchísimas cosas, ¿no? O sea, reactivos, infraestructura, análisis, tiempo de los estudiantes, o sea, nos ayuda muchísimo trabajando desde esa parte, de esa manera. Sí, ahorita definitivamente la inteligencia artificial bien usada, ayuda mucho en muchas áreas ahorita en esta parte, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, una parte es estas técnicas nuevas de inteligencia artificial, pero en tu área,
ahorita qué es lo más reciente que se está investigando, qué son ahorita las partes innovadoras que se están haciendo, ya sea en tu área y si a lo mejor en otras partes del mundo también están trabajando en ello. Sí, pues mira, dentro de la parte de biomateriales específicamente, así como la ciencia de materiales está clasificada como tal, ya tiene así su nombre, ¿no? Ya no nada más es decir hablar de materiales, sino hablar de una ciencia de materiales que involucra todas las familias, es decir, materiales poliméricos, cerámicos, materiales compuestos. Ya es hablar también de ciencia de biomateriales. Porque es trabajar con todas estas familias de materiales, pero con diferentes funciones, según las características que tú quieras desarrollar en ellos. Entonces, por ejemplo, una de las partes que no es mi área, no es mi área de trabajo, pero una de las partes que a mí me gusta mucho, cuando la leo, cuando veo lo que se está desarrollando en otras, aquí y en México y en otras partes del mundo, toda la parte de trabajar, por ejemplo, con bacterias que se encarguen de generar nuevos materiales poliméricos. Eso está bien padre porque se encargan de producir a partir de un desecho, es decir, la bacteria tiene un desecho como tal, pero ese desecho es para ti una materia prima que te va a servir para desarrollar un nuevo material polimérico que tenga la habilidad de interactuar con un organismo vivo, con un tejido, y que no le cause una reacción adversa. Esa parte está padrísima, toda la parte de las nanoestructuras, de los nanorobots, por ejemplo, es decir, esos pequeños robots que se encarguen de distribuir un medicamento dentro del organismo a partir de redireccionarlo, de llevarlo dentro del organismo, llegue al lugar en donde se tiene que implantar para poder corregir lo que tenga que corregir en la zona, liberar su medicamento y entonces tener la habilidad de biodegradarse dentro del organismo. Se biodegrada dentro del organismo a partir de los diferentes procesos metabólicos que como un organismo vivo, que todo organismo vivo tenemos, se encarga de biodegradarlo y se desecha. Y entonces ya no hay necesidad de tener una intervención nueva, ¿no? Dentro para el paciente, que es justamente lo que se busca. Entre menos intervenciones tenga el paciente y más rápido logre obtener su salud, o recuperarla, pues mucho mejor va a ser, ¿no? Entonces, toda esta parte del desarrollo de biomateriales, híjole, podríamos llevarnos toda la tarde pensando en diferentes estructuras, en diferentes materiales, en diferentes composiciones químicas. Es toda una plática.